entrevistar y de conversar con Natalia Sierra Conde de Carballo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Valeria, muchísimas gracias. Os cuento un poquito sobre Natalia. Natalia es directora de Estrategia y Asuntos Públicos de Ambilam. Natalia se dedica desde, bueno, toda su carrera profesional la ha dedicado a temas de medio ambiente, trabajando justamente en esta organización que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Ella trabaja de la mano de los productores para justamente cumplir todas las normativas referentes a medio ambiente y sostenibilidad. Lo estoy diciendo cortito y abreviado, pero su trabajo es de muchísima importancia justamente para el tema que vamos a trabajar hoy, que es Net Zero, el cambio hacia la sostenibilidad en modelos económicos y sociales. Para mí es un tema apasionante, es un tema que en realidad lo estamos escuchando hace varios años, y lo estamos viviendo también, porque el cambio climático es una realidad cuando estamos escuchando estas noticias de catástrofes climáticas que suceden en zonas que anteriormente no tenían este tipo de eventos. Entonces hoy vamos a empezar a charlar y a empezar a entender qué es lo que está pasando y cómo nos impacta desde el punto de vista social y económico. Así que bueno, ya le doy paso a Natalia, y me encantaría que empiece con su maravillosa introducción, porque ella, en el contexto de Professional Women Network, que justamente trabajamos para el posicionamiento y el desarrollo de la mujer profesional, ella ha preparado una introducción al tema muy interesante. Cuéntanos, Natalia. Muchísimas gracias, Valeria, por esta magnífica introducción, que te la agradezco muchísimo, y agradecer a Professional Women Network, a Marta, a Sofía, a ti, que me habéis ayudado, bueno, pues un poco pues a modelar esta conversación que vamos a tener hoy. Así que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con vosotras. Si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación que tengo, ¿vale? Simplemente tiene un fin, que es acompañaros en cierta forma con algunos conceptos de lo que vamos a hablar hoy. Porque el fin de esta conversación que vamos a tener hoy, bueno, que con Valeria vamos a tener esta conversación y que os va a afectar a todas, pues lo único que me gustaría y lo que me quedaría ya contenta de ella es simplemente que podamos entender dónde estamos y por qué esto empieza a ser importante y por qué va a ser importante para nosotros, ya como España. Lo voy a bajar un poco, y cómo esto puede ser un cambio a futuro en todo nuestro modelo económico, de cómo consumimos y de cómo producimos. Y esto, para mí, creo que si nos quedaran esas 2 o 3 premisas claras, yo creo que esta conversación ya la consideraría un éxito, y eso lógicamente también depende, bueno, de cómo yo pueda transmitíroslo y de cómo vosotros pues, lo recibáis, ¿no? Me gustaría, como se trata de una conversación sobre cambio climático y en una asociación donde se potencia el valor de la mujer, he dicho, bueno, lo primero que voy a decir es que en el cambio climático, en todos los compromisos que estamos llevando, en todas las acciones que se están llevando a futuro, hay muchas mujeres, y mujeres líderes. Y las he dividido en 2. Las que son inspiradoras, estoy segura que alguna de ellas os suena porque la habréis visto en algún momento, y las que son ejecutoras, porque cada uno tiene un papel en este proceso, ¿no? Y son, ya lo iréis viendo en esta charla que vamos a mantener hoy, que en cierta forma, bueno, van a aparecer en diversos momentos. La primera me gustaría comentarla porque posiblemente sea la menos conocida. Ella se llama Gro Harlem Brundtland y ella fue la primera ministra noruega por los años 80. Y ella, bueno, se le encargó en las Naciones Unidas que hiciera un informe de cómo veía, ¿vale?, a nivel Naciones Unidas, cómo sería el futuro medioambiental digamos, del mundo en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Y ella, bueno, pues lideró este informe científico y le denominó en el año 87 Nuestro futuro común, ¿no? Que es importante, y habla de nuestro,
futuro y además común, es de todos. Y ella lo que hizo fue pues ordenar conceptualmente lo que estaba pasando. Y ella fue, gracias a ella, pues ahora tenemos ese concepto que se denomina desarrollo sostenible, que estoy seguro que lo habréis oído mucho, vamos, más de una vez, ¿no? Ese concepto de desarrollo sostenible lo que viene a decir, y muy bien explicado con la sencillez de conceptual que da y tener las cosas muy claras, lo que viene a decir es que tenemos que utilizar los recursos actuales de tal forma que se los podamos dejar a las generaciones futuras, ¿vale? Por lo tanto, ese concepto de desarrollo sostenible lo vamos a oír seguramente intercalado en una parte de nuestra conversación hoy. Ella es una gran mujer inspiradora y también una gran mujer ejecutora. Luego tenemos a Greta Thunberg, ¿quién no ha oído hablar de ella, ¿no? Es decir, una gran activista, y la traigo a colación en este momento porque es un fenómeno reciente el hecho de que la juventud se levante, digamos, para dar la voz de una situación que le exige a las generaciones actuales, que le tienen que asegurar respecto al futuro. Y eso lo ha hecho ella. Yo creo que mucha parte de su éxito inicial por el cual ella trajo digamos, la atención de los medios y la sociedad era porque esta niña no iba al colegio. Es decir, no la cuestión medioambiental, sino porque esta niña no iba al colegio. Y luego, pues eso, digamos que fue el gancho necesario para luego un poco hacer esa labor pedagógica con la sociedad y decir, oye, mira, es que realmente este es un problema que mis recursos a futuro puede que no los tenga. Los que tú tienes hoy puede que no los tenga, y puede que yo no tenga una esperanza de vida mucho menor a la que tú tienes ahora. Y tienen el derecho a la legitimidad, yo creo, también para solicitárnoslo, ¿no? Luego pasamos a las mujeres que yo las considero ejecutoras. Tenemos a Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva del Convenio Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es decir, todo lo que vamos a oír hoy y todos los acuerdos que se han llevado a cabo y que en la COP, que hablaremos de ella a lo largo de esta conversación, todo parte de la labor que ella tiene que hacer. Muchas más personas involucradas, lógicamente, pero ella es la cabeza de este Convenio de Cambio Climático. Una labor muy importante. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Lo que se cierra a nivel internacional tiene que pasar a la Unión Europea. Y ella ha tenido, digamos, por así decirlo, una labor importantísima como punto de inflexión en ese cambio. Ya veremos por qué. Y luego la última, ya a nivel España, porque haremos un pequeño recorrido, ¿no?, de todos esos compromisos que estamos adquiriendo por el cambio climático, pues Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica. Si uno se compromete a nivel internacional, si uno se compromete a nivel Unión Europea, lógicamente llega un momento que también tiene que pasar esos compromisos a ejecución en España. Y ya veremos cómo ella tiene ese papel importante. Por lo tanto, me apetecía empezar esta ponencia diciendo, bueno, tenemos muchas mujeres y mujeres que aportan un valor muy importante en este proceso que acabamos de empezar, como quien dice, como veremos luego en el resto de la conversación que mantendremos ahora con Valeria. Muchas gracias, Natalia, por esta introducción. La verdad que me encanta que hagas referencia y de alguna manera celebremos también la presencia de la mujer en este tema que es prioritario para el desarrollo económico a futuro. Y descubramos también estas figuras, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente Greta, Patricia, Úrsula, Teresa son muy conocidas, logró a lo mejor no tanto porque también es de los años 80 y es un poco la que inició, así que es interesantísimo tener esta perspectiva y esta historia, y más allá de posiciones encontradas o de críticas, rescatar que estas mujeres tienen voz, y tienen voz alta, y han hecho una contribución relevante y la están haciendo, ¿no? Una contribución relevante. Yo creo que, por ejemplo, con Greta levanta también muchas críticas y a veces mucha sensibilidad, pero sin embargo ella efectivamente está dejando huella, ¿no? Más allá de lo que nos guste o no nos guste, está dejando una huella importante con esas frases como tengo el futuro hipotecado, o no me dejáis futuro, o la casa está en llamas, ¿no? Bueno, la que más me gusta, la de bla, bla, bla. Me encanta. También. La última, sí, ha dicho que los líderes en la COP solo hacen bla, 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 y el verdadero liderazgo está en la calle, ¿no? Ha sido también bastante sonada, pero bueno, es el rol que ella ha decidido tener, y es muy valiente, por la corta edad, muy valiente,
Por eso digo, ¿no? Moviéndonos un poco del lugar de crítico, si nos gusta o no nos gusta, rescatar la voz de estas mujeres. Y Natalia, ya quiero entrar ya en tema, porque ya has estado dando un poquito de anticipo. En realidad sobre cambio climático venimos escuchando hace muchos años. Cuéntanos un poco qué es el ABC del cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender por cambio climático? Pues mira, para ello se me ha ocurrido traer a colación esta diapositiva, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que necesitamos saber. Primero, ¿cuál es el problema? Porque muchas de las personas que pueden estar hoy aquí no saben cuál es el problema en realidad. Hablan de cambio climático, lo han oído, lo ven en las noticias, pero en realidad no saben qué está pasando y qué es en sí el cambio climático. Y eso lo entiendo porque yo tuve que aprenderlo. Lógicamente yo vengo de la abogacía y cuando ya tuve que empezar a trabajar con temas de medio ambiente, lo primero que tuve que aprender fueron los conceptos y por qué pasaban estas cuestiones. Pues lógicamente las otras personas que no se dedican a esto necesitan saber, bueno, ¿y qué es el cambio climático y qué consecuencias tiene? Y luego otra muchísimo más interesante también, que es dónde estamos nosotros, hoy nosotros como sociedad, como los que estamos aquí hoy en este webinar, dónde estamos en relación al cambio climático, ¿no? Porque lo vemos como una cosa lejana, pero yo creo que debemos de empezar a traerla hacia nosotros para entender los cambios que vamos a comentar en esta conversación hoy, que ya se están dando. ¿Vale? En primer lugar, ¿qué es el cambio climático? Y aquí saco la activista que yo no puedo ser en mi vida profesional. Es decir, me dedico a los asuntos públicos, me dedico a hacer lobby y lógicamente no puedo ser activista, pero aquí sí que saco la activista que llevo dentro por una sencilla razón, porque la palabra cambio climático es un eufemismo. No es cambio climático, es calentamiento climático. Porque un cambio puede ser a mejor o puede ser a peor, pero lo que nos está pasando es un cambio a peor. Entonces llamémosle por su nombre y ese es el único punto de activismo que me puedo ahora permitir en esta conversación. Es decir, hablamos de calentamiento global, no climático. Y en realidad es sencillo. Lo que le ocurre es nuestro proceso, muchos de los procesos antropogénicos que hacemos los humanos, ¿vale? Lo que hacen es emitir a la atmósfera una serie de sustancias, como puede ser el dióxido de carbono, como puede ser el metano, como puede ser el óxido nitroso o como pueden ser los clorofluorcarbonos. Normalmente salen todos de procesos donde la labor antropogénica, es decir, del ser humano, está imbuida en ellos y lógicamente esas, digamos, moléculas se quedan en suspensión en la atmósfera, es decir, se quedan ahí en suspensión y absorben el calor que la Tierra pues, tiene que devolver a la atmósfera para, digamos, compensar sus temperaturas. Lo que hace en realidad estas sustancias es un efecto invernadero. Si lo pasáramos a lo que nos pasa a nosotros como humanos, sería un poco como si estuviéramos en un lugar donde tuviéramos que sudar. Las concentraciones de humedad fueran tan altas que no nos permitiera ese intercambio de temperatura para regular nuestra temperatura corporal y colapsáramos. Pues es lo mismo lo que le pasa a la Tierra. La Tierra tiene que sudar. Y lógicamente si esas sustancias se quedan en la atmósfera por años y años y años, hablamos muchas veces de que estas sustancias se quedan en la atmósfera por más de 10.000 años, pues lógicamente y retienen ese calor hace un efecto invernadero y lógicamente las temperaturas de la Tierra suben. Y eso tiene unos efectos climáticos que son reales. Sí que es cierto que el cambio climático siempre se ha producido, porque ¿quién diría que nosotros a día de hoy acabamos de salir de una glaciación? ¿Vale? ¿Quién lo diría? No lo pensamos, pero lo acabamos de salir, ¿vale? Es decir, la Tierra tiene sus etapas y sus edades climáticas, ¿vale? Pero sí que es verdad que el cambio climático las ha expoliado, las ha empujado, por así decirlo, a que sean muchísimo más dramáticas. Y por eso muchas veces nos encontramos con estos efectos climáticos hiperdramáticos, que al principio veíamos, bueno, pues en otros países, inundaciones, sequías, subidas de los niveles del mar, es decir, y lógicamente creando esos desplazamientos poblacionales que se les empieza a denominar refugiados climáticos, cuando es un término nuevo que hay que explorar desde un punto de vista jurídico, porque desde un punto de vista jurídico no son refugiados porque no pasan de un país a otro, sino que son refugiados en el mismo país, es decir, se mueven, y climáticos porque es una nueva forma de ser refugiado que hasta el momento no existía, ¿vale?
Pero el problema es que empezamos a ver todos esos efectos climáticos tan dramáticos muy cerca de nosotros. Es decir, los vemos ya en el norte de Europa con las inundaciones, lo vemos ya en las sequías que vive España, lo vemos ya con las subidas de la altura del mar en las zonas costeras, lo hemos vivido en Canadá con unos veranos de 49 grados, lo hemos vivido en Australia también con sus incendios interminables, o en California interminables, que parece que siempre estamos hablando del mismo incendio porque es que no terminan nunca. Es decir, ya empezamos a ver cuestiones que tarde o temprano va a ser un riesgo para la forma en que nuestras sociedades están, digamos, configuradas y para nuestro desarrollo económico. De hecho, está ya aprobado, y esto lo ha podido probar el panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas, que España, justo España, porque vamos a bajar las cosas a donde estamos, ¿no? Justo España, para el año 2050, posiblemente por el riesgo climático que corre, que ya es real, no es un por si acaso, es ya real, pueda perder un 10% del PIB. Es decir, las empresas españolas están en verdadero riesgo climático. Y eso ya es una realidad que lo tenemos hoy encima de la mesa. ¿Vale? Sí, sí. Perdona, ¿no? Que No, quería por favor. decir, porque no me podía aguantar más, que es, primero, me parece maravillosa la metáfora para poder entenderlo bien de la Tierra como con poca capacidad de sudar, ¿no? Y cómo Exacto. retiene ese calor y claro, si tú lo piensas con esa metáfora, bueno, en cualquier momento explota, ¿no? Entonces, como para entender un poco ese nivel de riesgo. Luego me parece también fundamental, como dices tú, ¿no? Lo tenemos cerca y esta nueva circunstancia o este nuevo evento de refugiados climáticos, que la verdad que es la primera vez que lo escucho y me parece como, bueno, alerta a esto, ¿no? Que el tema del cambio climático no es una cosa anecdótica del calentamiento global. Y las pruebas, como decías, en las diferentes regiones del planeta respecto a los desastres. Bueno, y esto último que has dicho, que efectivamente también para mí es como una noticia, ¿no? No sabía que podíamos estar en este nivel de alerta para 2050, especialmente en España, entiendo, por cómo afecta lo que son las sequías, es decir, por el calentamiento global, las sequías en el territorio y por tanto el riesgo para la industria. Efectivamente, y la pérdida de masa forestal. Entonces, mucha industria española se vería impactada por este particular y lo tienen calculado ya, porque todo hay que bajarlo lógicamente a números. Y pues afectaría un 10% del PIB. Un 10% del PIB es mucho para un país, mucho. Una pérdida de PIB es una pérdida de riqueza del país. Muchísimo. Y cuando hablamos de refugiados climáticos, parece que estamos hablando de indonesios, de africanos, tal. No, son los propios españoles, por ejemplo, que desde las zonas costeras se tengan que venir al interior, pues primero para trabajar y para vivir. Y eso puede llegar a pasar, ¿vale? No es ciencia ficción. Ya hemos vivido el año pasado cuestiones que creíamos de ciencia ficción y las hemos vivido. Por lo tanto, eso es una realidad que ya está identificada científicamente, ¿vale? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Dime, sí. Natalia, ¿son estas las cuestiones por las que hoy por hoy pareciera que ha cogido más peso el tema del calentamiento global? Vamos a hablar con el concepto más correcto. ¿Es por esto o hay algún otro motivo por el cual pareciera que hoy, hace muy poquito terminó la COP26? No sé si está relacionado con esta conferencia que hace poco terminó o por qué hoy por hoy estamos escuchando más. Vale, sí, es muy buena pregunta y me gustaría apartarla un momentito para dar un comentario adicional, para que, dos datos que les puede interesar a los que están aquí, pero es muy buena pregunta y te la voy a contestar. Solamente quiero, es decir, bueno, porque también es cuestión de datos, ¿no? Es decir, bueno, Natalia, ¿y qué representa este cambio climático? ¿Por qué hay que reducir? ¿Por qué hay que descarbonizar? ¿Y cuánto tenemos que descarbonizar? Y cuánto tenemos que descarbonizar, por dónde empezamos o cuál es el impacto que tendrá esa descarbonización. Me gustaría dar un pequeño dato, ¿vale? Simplemente al año tenemos emisiones de CO2, que es uno de los gases de efecto de invernadero por 50.000 millones de toneladas, es decir, 50.000 millones de toneladas mundiales. Y el reto que tenemos, y lo vamos a ver a continuación, es
llegar a descarbonización total en el año 2050. Lo que habréis oído seguramente muchas personas que se lo relacionan con el net cero, es decir, cero emisiones netas. Es decir, que puedan quedar, se minimicen y que puedan quedar compensadas con los sumideros que tiene la Tierra, que son las masas forestales, entre otras cuestiones, ¿vale? Pero primero 50.000 millones de toneladas. Y me puedes decir, bueno, Natalia, pero, vale, bien, ok, si se emite esto al año, bueno, ¿esto se puede conseguir? Bueno, pues es un reto enorme, enorme, porque solamente con la pandemia en el año 2020, que se paró todo prácticamente, menos lógicamente, pues los procesos industriales necesarios, ¿vale? Pero se paró la aviación, se paró el transporte, se paró prácticamente un montón de desplazamientos humanos por todo el planeta, solo conseguimos reducir un 5% de los 50.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten en la atmósfera. Simplemente para que tengamos conceptos de la tamaña obra que tenemos por delante, porque estos son los compromisos a los que se han llegado internacionalmente. Es decir, tenemos que ser net cero para el año 2050, ¿vale? Y vale, bien, muy bien, vale, los tenemos que rebajar. Pero, ¿quiénes son los principales responsables de esto? ¿Vale? Pues lo tenéis aquí, cualquier actividad económica que realicemos, todas, la forma de vida que tenemos, cómo consumimos, todo. Es decir, tenemos que cambiar quiénes somos, porque producir cemento, acero y plástico es el 31% de esas toneladas de CO2 que hemos visto anteriormente. Producir energía, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles, representa el 27%. Cultivar alimentos y criar animales, como dice Bill Gates en su libro Cómo evitar un desastre climático, es decir, los pedos de las vacas es un 19%. Sí, el metano, el 19%. Desplazarnos por transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, ferrocarril, todo, ¿vale? 16%. Y acondicionarse, es decir, poner la calefacción o poner el aire acondicionado, como todo se basa en energías de combustibles fósiles, pues es ese 7%. En definitiva, lo que tenemos que hacer es cambiar todo. Y como tú me decías, Valeria, que es una pregunta fantástica, ¿por qué ahora, si esta cuestión ya se venía tratando, el cambio climático, pues desde el año 1992, que es cuando se firmó este convenio, ¿no? a nivel internacional, a Naciones Unidas, para ir reduciendo todo lo que eran las emisiones? ¿Y por qué ahora? Pues yo te puedo decir que lo uniría a unos aspectos que también tengo aquí recogidos, ¿no? En primer lugar, porque hemos tenido una pandemia. Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado generacionalmente, porque yo siempre he considerado que somos la generación más mimada de la historia, porque históricamente no hemos sufrido tanto como han sufrido otras generaciones atrás. Es decir, digamos que hay mucha gente que todavía, muchas generaciones que han vivido la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil, pero las nuevas generaciones han vivido en una Europa muy tranquila, gracias a Dios, con una cierta calidad política y social que ha permitido que pudiéramos prosperar. Pero la pandemia COVID nos ha traído algo que no conocíamos, que era la vulnerabilidad, que era el saber que nos pueden pasar cosas, ¿vale? Y hemos aprendido con esta pandemia COVID-19 también a cooperar internacionalmente, porque para poder producir vacunas, para poder llevarlas, para poder estar vacunados y para poder dar servicio a otros países en vías de desarrollo que les van a necesitar, o tienes un acuerdo internacional o no es posible, ¿vale? La otra cuestión súper importante, porque que justo he salido en este momento de vulnerabilidad y de sensibilidad que tenemos a los desastres, porque no los habíamos conocido realmente hasta este momento, ha sido el informe del panel intergubernamental del cambio climático sobre riesgo. Es decir, esto es un organismo de las Naciones Unidas, está formada por 195 países que utilizan a sus científicos y a sus meteorólogos para hacer proyecciones a futuro de cómo va calentándose la atmósfera y qué efectos puede tener esto a muy largo plazo, ¿vale? En este último informe, que salió en septiembre, nos dijeron: estamos ya al borde del abismo. Porque no van a ser que subamos nuestras temperaturas 2 grados para fin de siglo, es que nos vamos a ir a 2,7 como sigamos
produciendo y sigamos consumiendo como lo estamos haciendo ahora. ¿Este informe hubiera pasado más desapercibido desde un punto de vista social anteriormente? Posiblemente sí, pero ahora ya no. Ahora ya no, porque efectivamente este informe lo que viene a decir es trabajar sobre esa vulnerabilidad que hemos aprendido a tener. De hecho, el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ponía cuando lo presentó lo ponía en evidencia. Dice, estamos al borde del abismo, o llegamos a compromisos firmes de verdad, o posiblemente no podamos salvarnos. Lo dijo así de claro, no podamos salvarnos. Es importante eso. Otro de los componentes que para mí ha sido el punto de inflexión es el activismo de la juventud. Lo hemos hablado anteriormente. Sujetos como Greta Thunberg, la juventud dice, oiga, mire, me tienen que asegurar mi futuro, que yo pueda seguir viviendo en unas condiciones humanas mínimas en los próximos años, porque ustedes irán, pero yo quedo. ¿No? Yo creo que eso también ha ayudado a que la sociedad, especialmente los jóvenes, vayan tomando más conocimiento, y yo siempre he pensado que los jóvenes son grandes prescriptores para los adultos respecto a estas necesidades. Yo creo que ha habido un gran activismo de la juventud que ahora se escucha más, porque ahora somos capaces de entender que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos. Y también yo creo que además también nos traen o nos facilitan empezar a pensar más a largo plazo, ¿no? Porque absolutamente. La pequeña trampa del medio y corto plazo, y justamente el trabajo de comprender el calentamiento global y trabajar para reducir esas emisiones es desarrollar un pensamiento a largo plazo, ¿no? Y como decías tú, aprender a colaborar. Y como decías al inicio, respecto al trabajo de estas mujeres inspiradoras, a entender que es un mundo de todos y que es un tema humanitario y de colaboración, ¿no? Perdona, que te he interrumpido. No, totalmente de acuerdo, y además ahora somos más receptivos a escucharlo, por esa vulnerabilidad que hemos aprendido que existe y que no estábamos familiarizados con ella. Yo creo que es el mejor, es el momento del trampolín, como le llamo yo. No han podido venir mejores condiciones históricas para poder asumir este reto tan inmenso, tan hercúleo, que tendremos que asumir en los próximos, no años, sino decenios, ¿vale? De aquí al 2050. Y también hay otro punto de inflexión importante, que es que siempre es de un valor oportunista, porque también las cuestiones oportunistas también tienen un valor positivo a veces para impulsar, digamos, situaciones o compromisos o acciones reales, que es la crisis económica y energética que estamos teniendo ahora y que ahora vivimos. Todo esto que estamos viendo ahora, todas estas subidas de precios de la electricidad, que esto sí estoy segura que estamos todos súper familiarizados porque lo estamos viviendo muy a diario, ¿no? Y estamos todo el día apagando las luces, en realidad nos vienen a demostrar una cuestión, que Europa y los países que la conforman, España sobre todo, hablo por este país, somos muy dependientes energéticamente de terceros, ¿vale? De terceros que están en otros países, porque son países, la verdad, con cierta inestabilidad institucional y política. Es decir, que toda tu energía con la que tú te calientas o te enfrías o produces, la tengas condicionada a un país con cierta inestabilidad política, realmente no es una buena estrategia energética para un país, ¿vale? Y pone de evidencia esta cuestión de la soberanía de los recursos, ¿no? Y la Unión Europea ha empezado digamos, a darse cuenta de este particular, y parte de las medidas que vamos a ver a continuación, que para este compromiso de cambio climático, tienen un valor oportunista, que es desarrollemos energías renovables que no dependan de combustibles fósiles, pero en el territorio de la Unión Europea, ¿vale? La soberanía. Yo creo que eso también es muy importante, y nunca hay que menospreciar los efectos oportunistas para poder lanzar cuestiones. No siempre son negativos. Este nos viene bien porque nos ha enfrentado con nuestra realidad. Es decir, dependemos de terceros. Nos ha pasado hace 2 días con Marruecos. El tubo que viene de Argelia lo ha cerrado porque Argelia ha declarado, porque Argelia se ha enfadado con Marruecos porque ha reconocido la declaración de independencia de un territorio de Argelia,
Y el otro tubo que viene de Nigeria y que pasa por Marruecos, bueno, pues como lo anunció otro día ¿no? el rey de Marroquí, dice, bueno, declaro que todo el territorio saharaui es marroquí y quien no esté de acuerdo con ello, pues no podrá negociar con Marruecos. Y un tubo que llega hasta España pasa por ahí. Y tenemos el problema que tiene España con los saharauis. O sea, quiero decir, en el fondo tienes que crear una cierta, por así decirlo, soberanía sobre tus recursos. Y ese es el buen momento también para eso. Es decir, bueno, como tenemos que hacer el cambio, aprovechemos que el Pisuerga pasa por aquí y tengamos también soberanía respecto a nuestros recursos. Y creo que eso No, es súper interesante porque sí, estás es un buen mensaje. del cruce, ¿no? Entre las cuestiones complejas geopolíticas con las necesidades de abastecimiento, más las necesidades de replantear ese abastecimiento. Así que es un tema súper interesante, obviamente complejo, pero es muy bueno visualizar ese cruce, ¿no? Por eso estamos en el mejor momento para tomar este giro de 360 grados, hercúleo, pero no podía darse las mejores condiciones que en este momento, la verdad. ¿Vale? ¿Y qué se está haciendo entonces a nivel internacional? A ver, cuéntanos Pues, más de acción. muy interesante, Valeria, porque sería muy interesante primero, bueno, ya que estamos aquí, qué se está haciendo a nivel internacional, y me gustaría hacer un comentario previo, ¿vale? Porque lo que vamos a ver a continuación siempre va a recurrir a una serie de instrumentos, ¿vale? Porque sin estos instrumentos va a ser imposible poner en marcha. Me gustaría resumirlos, que yo los veo 7, ¿vale? Y los vamos a ver en cierta forma un poco reflejados a medida que sigamos esta conversación en todo ese número de medidas que se van a tomar, ya sea internacional, a nivel europeo o hasta a nivel España, ¿vale? Pero son siempre los mismos y creo que sin estos es imposible que podamos ejecutar, no soñar, ejecutar verdaderas medidas de descarbonización a largo plazo, ¿vale? El primero, necesario, tiene que haber un acuerdo internacional. No vivimos en autarquías, no vivimos en islas, vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Las medidas que tomemos de cómo producimos en Europa van a afectar a otros países y como produzcan otros países nos van a afectar a nosotros. Y es un problema global. Descarbonizar no se puede solamente descarbonizar en Europa y que China e India sigan pues, emitiendo CO2 a la atmósfera con la quema de combustibles fósiles. Es imposible. O el acuerdo es global o nadie puede salir bien parado de esta fotografía. Y eso es lo primero que se necesita. Y hay que seguir manteniendo, como decías al principio, hay que seguir manteniendo la metáfora del planeta como un ser vivo único. Único. Posible, es como un propio cuerpo, ¿no? Curamos el brazo, pero si no curamos la pierna vamos a estar enfermos igual. Exacto, exacto. Me curo la vista, pero la pierna la tengo hecha gangrenada. No, tampoco, ¿vale? Por lo tanto, el acuerdo internacional es el primer instrumento. A partir de ahí va todo en cascada, ¿vale? Luego los compromisos de los gobiernos nacionales, es decir, lo que acuerdes a nivel internacional, luego tienes que traer a tu realidad estatal, ¿vale? Ya veremos en nuestro caso cómo funciona eso, porque tenemos un órgano intermedio que luego veremos con mayor detalle. Sí. Detalle. Legislación, tienes que darle un marco jurídico, porque si todo va a depender del cambio que procedan las empresas, o les da seguridad jurídica o nadie va a proyectar el cambio. Es imposible. Dame un marco jurídico donde yo pueda trabajar y empezaremos a trabajar en ese cambio. ¿Vale? O sea, les tienes que apretar, pero les tienes que apretar con seguridad jurídica. Importantísimo. Financiación. Sí, porque si recordamos la slide en donde tú nos explicabas de dónde provienen las emisiones, y efectivamente, como decías tú, hay que cambiarlo todo, porque la manera en que nos movemos, el transporte, cómo nos vestimos, cómo nos calentamos, cómo nos refrigeramos, cómo comemos, significa que todas las industrias de todos los sectores tendrían que empezar a pensar cómo cambian su manera de producir y de diseñar y de poner en marcha su negocio y sus productos. Con lo cual, efectivamente, podrían afrontar ese cambio, pero necesitan también cierta protección, cierta seguridad para poder afrontar esa transición. Unas reglas de juego jurídicas, porque en el fondo, digamos, se mueven en un mercado que se mueve dentro de reglas jurídicas, ¿no? Por lo tanto, le tienes que dar ese marco, si no nadie va a hacer nada, ¿vale? Un marco primero impositivo, las tienes que obligar, y luego las reglas del juego, ¿vale? Luego, financiación pública.
lógicamente, hay que invertir en investigación, hay que invertir en innovación, porque hay que cambiar procesos productivos, I+D, no nos queda otra. Si tienes que descarbonizar cómo generas energía, tienes que invertir en los procesos industriales para crear energía descarbonizada, y eso lleva mucho dinero. Financiación pública es importante. Ahora bien, requiere también financiación privada, la acción de los mercados financieros. Hay más de 100 billones de dólares en activos financieros que pueden también invertir en toda esa innovación y en toda esa investigación. No solamente lo público, también todo lo privado. Y es muy importante eso. Ya lo veremos a continuación qué se está haciendo respecto a ese particular, ¿vale? Transparencia empresarial va a ser absoluta, no solo para grandes multinacionales o para quien tenga que presentar estados financieros consolidados o información no financiera. No, no, hasta para las pymes. Hasta para las pymes, hasta los pequeños negocios tendrán que tener una transparencia empresarial que les servirá para poder operar en el mercado, para contratar clientes o para invertir o para pedir un crédito. Importante, veremos qué se está haciendo también en ese particular. Claro, al fin y al cabo vas a tener que explicar también cómo son tus procesos, por más pequeño o grande que sea, cómo son tus procesos productivos si es que quieres esa financiación pública, ¿no? Porque efectivamente. No vamos a seguir financiando procesos industriales que siguen aportando al calentamiento. Exactamente, o servicios o productos que su cadena de valor pues esté absolutamente no descarbonizada. Entonces, bueno, es todo como un río que va colando, ¿no? Y luego el último, que si quieres, si nos da tiempo, podemos tener la conversación, que es nuestro compromiso como ciudadanos, que también es importante, ¿vale? Pero tengo que reconocer que en el fondo, el que va a ser el tractor del cambio va a ser la empresa, no va a quedar otra. Lógicamente los compromisos ciudadanos, pero el que hace el cambio es la empresa, porque nadie tendríamos este iPhone si no hubiera venido alguien a comentarnos que esto era lo que necesitábamos. Y todo esto ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, no solamente cómo llamamos, sino cómo nos informamos, cómo contratamos servicios o cómo nos relacionamos hasta nuestras relaciones personales. Y eso fue a través de una empresa. Por lo tanto, esa profusión del cambio que tiene la empresa pues es donde va a estar el motor real, ¿vale? Y veremos qué se piensa o qué se pretende a largo plazo con eso. Comentabas, he hecho una pequeña transparencia, comentabas, Valeria, ¿qué se está haciendo? Internacional. Como habíamos dicho, lo primero tiene que ser el acuerdo internacional. Si no hay acuerdo, hay poca voluntad o incentivo de ir hacia aguas abajo, ¿no? Y lo primero, bueno, estoy segura que lo habréis oído muchísimos de las que estáis hoy aquí, que son el convenio de cambio climático de Naciones Unidas que se firmó en el año 1992. Es decir, el cambio climático no es actual, ya viene desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, se ha ido pues año a año, por así decirlo, con reuniones de las partes, las COPs, digamos, pues trabajando en las formas de reducción de estos gases de efecto invernadero. Pero hay que reconocer que hasta el año 2015 no llegó ese primer punto de inflexión real, que fue lo que llamamos la COP21, que estoy segura que muchos de los que estáis hoy aquí lo habréis oído en algún momento. La COP21 es donde los 197 países de las Naciones Unidas que participaron se dieron cuenta y firmaron, que es lo importante, firmaron que había que hacer todos los esfuerzos posibles para que las temperaturas atmosféricas no subieran en 2 grados a final de siglo, más allá de lo que eran los niveles que teníamos actuales en relación con los niveles preindustriales. Es decir, 2 grados, el máximo que se podía hacer, ¿vale? Y también en ese momento se pensó en una serie, bueno, pues digamos, de metodologías de financiación de otros países que están en vías de desarrollo, que lógicamente no llegaban al mismo nivel de desarrollo económico que tenían los países occidentales, que estaban justo en ese momento de explosión, pues lógicamente para hacer el cambio había que ayudarles financieramente. Es decir, nosotros hemos vivido bien durante muchos años como sociedad occidental y ahora no vamos a permitir que los que vienen detrás no puedan, lógicamente, desarrollarse y tener la misma calidad económica de vida que tenemos nosotros. Eso no sería justo, ¿vale? Se hizo un compromiso de un mecanismo de financiación para países pues, en vías de desarrollo para ayudarles a hacer esa descarbonización por más de 100.000 millones para el año 2020, pero hay que reconocer que ese compromiso no se cumplió en su momento, ¿vale?
Si me permitís, nos vamos al final de la transparencia, Sí, ¿vale? Porque sí, es donde cerramos una etapa a nivel internacional que me gustaría decir que le he llamado nuestra línea de acción internacional porque es de todos, ¿vale? No es de los sí, gobiernos, no es de los países, es de todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros vamos a estar afectados por las decisiones que tomemos, ¿vale? Por lo tanto, es nuestra. Por eso me voy, si me permitís, a lo que ha sí, pasado en noviembre de 2021, que se llevó a cabo la COP26, que fue pues, esa reunión de las partes del Convenio de Cambio Climático de Naciones Unidas post-pandémico, donde esa sensibilidad y esa vulnerabilidad se ha hecho, digamos por así decirlo, de mayor relevancia y donde se llevó posiblemente una voluntad por parte de los países de firmar y de comprometerse con un grado mayor, por así decirlo, de compromiso real, ¿no? Y se firmó el 13 de noviembre el acuerdo de Glasgow, que ha sido muy lloroso, ¿vale? Ya lo contaremos específicamente por China y por India, donde se dijo, mire, las temperaturas no es que tengan que subir que no podemos ir más allá de 2 grados de los niveles preindustriales, es que tenemos que bajarlo a 1,5. Y ese es el gran compromiso de la COP26, ¿vale? No podemos pasar de 1,5 para final de siglo y tenemos que descarbonizar para el 2050, que es un gran compromiso. También hay otros compromisos, digamos, complementarios, como reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el año 2030 o acabar con la absoluta deforestación, que son nuestros sumideros de CO2, también para el año 2030. Lo que sí se hizo también fue reforzar muchísimo ese fondo de compensación a terceros países, ¿vale? Con los 100.000 millones de dólares, que sí que ya son reales para que realmente se pueda cumplir, ¿vale? Es decir, no ese compromiso del año 2015 que quedó en el aire, no, ya es real, esto tiene que seguir hacia adelante. Y yo creo que muy interesante también es otros instrumentos que ya hemos comentado antes, que es la financiación privada, ¿vale? Ya aquí ya hay un primer compromiso. Se creó lo que se llama la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ¿ok? Que donde sí, más de 450 firmas financieras, es decir, que actúan en el mercado financiero y que son los propietarios de esos más de 130 billones de dólares que están por ahí, que sirven para financiar innovación e investigación, se comprometieron a utilizar ese dinero para para financiar proyectos de descarbonización. Y eso es la primera vez que ocurre. Entre esto hemos tenido hasta los bancos españoles, creo que entre ellos estaba Banco de Santander, Caixa y BBVA, si no me equivoco. Es decir, las entidades financieras se han posicionado por primera vez diciendo: parte de todos mis activos van a ir a estos procesos de descarbonización que son necesarios para cumplir estos compromisos que hoy aquí en Glasgow, 13 de noviembre, pues hemos acabado de pactar y sí, firmar. Solamente sí, hay que... Sí, no, perdón. no, perdona, que me parecía, esto es sumamente interesante e importante, y es justamente una de las cosas, a modo de resumen, que yo he estado escuchando acerca de la COP, ¿no? Que esta COP era fundamental en términos de acción, porque ya con el número nos damos cuenta, COP26, las COP se celebran año a año, es decir, hace 26 años que los países se reúnen y hablan y acuerdan y firman, pero en la 26 la diferencia es, lo tenemos claro, ya sabemos lo que está sucediendo, ya sabemos en los niveles de riesgo en los que estamos, actuemos. Entonces el hecho de que haya fondos y entidades privadas que estén dispuestas a generar esa financiación para lo que decíamos, transformar las industrias, que lo comentábamos antes, es un hito, es Es un un hito. mito. La 21, la 26 es un hito por este pasaje a la acción. Obviamente, seguimos en marcha y seguimos necesitando que esto se vaya demostrando, ¿no? Pero bueno, es importante comprenderlo, ¿no? Porque es esta nueva etapa en la que estamos entrando y que nos está afectando a todos como trabajadores, como ciudadanos o como directivos y líderes en compañías. Absolutamente. Lo único que se ha quedado un poco empañado este acuerdo de Glasgow del día 13 de noviembre es porque India, China y Sudáfrica, que son todavía muy, muy, muy dependientes
de combustibles fósiles, como puede ser el carbón, suavizaron el documento final, porque se quería poner ya a un fin al uso del carbón como combustible fósil para la producción energética. Bueno, lo que ellos acabaron pactando fue la reducción progresiva, es decir, China, Sudáfrica e India son países todavía excesivamente dependientes, por lo tanto, poder comprometerse a una descarbonización completa para el año 2050 les será imposible. De hecho, India se comprometió para el año 2070 y tiene sentido, tiene que ser realista con su situación, ¿no? Y China, si no recuerdo mal, para el año 2060. Y de hecho, China ahora acaba de presentar un plan, digamos, de producción de energía a través de carácter nuclear, ¿vale? Es decir, para hacer ese paso, ¿no? Ese fue el único, por así decirlo, lo único que empañó, pero digamos que a nivel internacional, COP21, COP26 son las ideas con las que me gustaría que digamos, las que están hoy aquí participando se queden en la cabeza. Vale. Natalia, solo te voy a decir que son y 23. O sea, claro, ha pasado rapidísimo, es apasionante toda la información que nos estás compartiendo y es un placer escucharte con este expertise que tienes y el conocimiento que tienes. ¿Tienes alguna pregunta más o querrías que pasara? Si quieres pasamos a la parte española que nos decías, ¿no? Que aquí estamos viendo un poco esa línea de tiempo y esos hitos a nivel internacional en términos de acuerdos y financiaciones, y todo esto se refleja de alguna manera puntualmente para España, ¿no? Sí, y lo que le pasa a España es que no puede ir sola, por así decirlo, pero digo para facilitar un poco el entendimiento, sino tiene un estamento medio, que es la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, la Unión Europea en estos convenios internacionales actúa en nombre de todos los Estados miembros, si bien luego se tiene que ratificar, lógicamente, pero la Unión Europea se compromete por España también. ¿Vale? España será la ejecutora, digamos, de esos acuerdos que tome, pero digamos que la Unión Europea es el escalón intermedio. A veces pienso en esto como si fuera una carrera, ¿no?, de estas de fondo, donde te pasan el testigo, ¿no? Bueno, pues una vez que la COP26 se ha acordado, pues parte le pasa el testigo a la Unión Europea. Y la Unión Europea es la que tiene que decir, bueno, yo ahora aquí tengo que poner las medidas. Yo me he comprometido, yo ahora pongo las medidas. Dado que vamos un poquito mal de tiempo, no tenía mucha más información respecto, pero voy a dar unos cuantos hitos, ¿vale? Vale. En diciembre de 2019, no, la Unión Europea dijo, bueno, yo tengo estos compromisos que he alcanzado por la COP21 y voy a ser la primera economía mundial en sostenibilidad, ¿vale? Todos los países tenían que hacer pues, unos planes de contribución nacional de cómo ejecutarían, digamos, estos compromisos de la COP21. La Unión Europea hizo su plan de contribución que se llama el Green Deal, básicamente. Lo que viene a decir, oiga, mire, voy a ser la primera economía neutra en carbono para el año 2050. Voy a ser hipercompetitiva, voy a ser justa y ecuánime respecto a las regiones y respecto a las personas, voy a hacer un uso eficiente de los recursos y voy a ser la primera economía verde. Y esto en realidad es una apuesta absoluta. En realidad el Green Deal es un plan Marshall, absolutamente, como el que tuvo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un plan Marshall, porque nos tenemos que reconstruir como sociedad, ¿vale? Y él se basa en esos 8, y tiene como 8 palancas, ¿vale? 8 palancas que es, por así decirlo de una forma un poco chascarrillo, ¿no? Voy a ser la más chula de todas, Europa. Primero, voy a hacer bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 a los niveles de 1990. Voy a hacerme un paso intermedio, que es el año 2030. Y luego voy a ser neutra en carbono para el año 2050. Adicionalmente, otras palancas que utiliza es, voy a hacer que la economía sea absolutamente circular, es decir, lo que producimos y cuando se convierta en residuos los tengo que volver a reintegrar en los procesos productivos. Ya veremos cómo. Voy a producir una energía limpia y asequible para todos los ciudadanos europeos. Importante, asequible, lo estamos viviendo ahora, dependencia energética, soberanía sobre los recursos. Una energía limpia significa una energía basada en renovables donde no haya combustibles fósiles.
Voy a hacer también una movilidad sostenible, es decir, me voy a librar de todos los coches de combustión y vamos a pasar a otras fórmulas de combustible, como puede ser eléctrico o puede ser el hidrógeno. Ya veremos hacia dónde vamos, ¿vale? Voy a poner nuevas normas de edificación. Los materiales que utilizamos para construir, que son altamente carbonizados, como pueden ser el aluminio, el hormigón, el cemento, van a tener que estar descarbonizados. Voy a poner normas específicas para esto. Voy a hacer que todas las sustancias químicas europeas sean mínimas en toxicidad. Voy a cuidar la biodiversidad. Otra cuestión es muy interesante, que es la alimenticia, es de la granja a la mesa, es decir, voy a hacer potenciar que el consumo de alimentos sea a kilómetro cero, bastante complicado. Sí, y que sea absolutamente descarbonizado. Esas son las 8 palancas, por así decirlo, que la Unión Europea mete en este Green Deal. Y ahora ponte a legislar, ¿vale? Ponte a legislar. Fíjate, hago un pequeño sí. comentario, este último que has dicho, que obviamente que es muy difícil, pero fíjate también la responsabilidad ciudadana, ¿no? En el momento de hacer elecciones, de qué voy a comer, qué voy a comprar, dónde voy a comer. Si tenemos en cuenta este aspecto del Green Deal respecto a los objetivos que se tienen con la alimentación, hay mucho que podemos hacer desde el lugar individual. Absolutamente, absolutamente. Pero fíjate, ella, como dije antes, Van der Leyen es la que presentó este Green Deal y dijo: Europa, la más chula de todas, este es mi plan de acción, este es mi guía burros, por así decirlo, y ahora a partir de ahora empiezo a legislar, ¿vale? Por eso hemos tenido una alta profusión legislativa durante el año 2021, ha sido tremendo a nivel europeo y a nivel nacional. Me voy a pasar un poquito más hacia adelante porque este Green Deal fue en el año 2019. Me voy a pasar a junio de 2021, la Ley Europea del Clima, ¿vale? ¿Qué decíamos? Necesitamos una legislación. Si no hay una legislación, no le doy un marco de seguridad a todas esas empresas que tienen que proceder a ese cambio, ¿vale? Entonces dijo, bueno, saco una ley y esa ley es que hago obligatorio a 2030 rebajar las emisiones al 55% sobre los niveles de 1990 para el año 2030 y tenemos que estar absolutamente descarbonizados para el 2050. Y ala, Estados miembros, es ley, pasarlo a vuestros estados nacionales y ahora mover todo para que todo esto pueda ser real, ¿vale? Por eso me he pasado a la Ley Europea del Clima. Y luego dice, ya tengo la ley, ahora pongo las medidas. Mi primer objetivo, llegar al 55% de reducción, pues en julio de 2021 saca lo que llama el paquete FIT 55, que es todas las modificaciones legislativas que va a hacer para poder poner en proceso esa descarbonización, que lleva de todo, lleva una nueva regulación sobre los derechos de comercio de emisiones de carbono, ¿vale? Va a meter en este comercio de emisiones, es decir, esos límites que te da para poder contaminar, ¿no? Que es un mercado que existe en Europa, va a meter también a la aviación, al transporte marítimo y al transporte ferrocarril. Increíble, hasta el momento no estaban dentro, ¿vale? Les va a decir, esto es lo que podéis emitir de contaminación y estos son los bonos para poder hacerlo, ¿vale? Esto es bastante diferente. También va a hacer reglamento de reparto de refuerzo, es decir, edificación, agricultura, transporte, prácticas ganaderas y climatización también van a tener medidas de reducción, ¿vale? Porque también esos son, lógicamente, liberadores de CO2 y actividades realmente carbonizadas, ¿no? En el uso de la tierra y la silvicultura, ¿qué medidas ha puesto en ese paquete FIT 55? Porque esto es un ordena y mando en realidad, ¿no? Dice, mira, para 2030 tiene que haber 310.000 millones de toneladas de CO2 que hayan sido, digamos, subsumidas por los sumideros naturales, ¿vale? Europeos. Por lo tanto, para ello necesitamos plantar 3.000 millones de árboles, ¿vale? De aquí al 2030. Y la agricultura tiene que ser neutra, es decir, net cero, descarbonizada. Ahora ponga en marcha todas esas medidas. Las emisiones de transporte, 55% menos para 2030. Tienen que ser neutras para 2050. La aviación y el transporte marítimo tendrán medidas y, digamos, límites de contaminación y se tiene que empezar a innovar en combustibles renovables. Estoy seguro que ya habéis oído hablar de los aviones hidrógeno, ya están haciendo pruebas para ello, ¿vale? Sí. Y para 2030 quiero 13 millones de coches eléctricos en Europa y 1 millón de puntos de recarga para ellos. ¿Vale? Esas son medidas que va poniendo, porque en el fondo para ejecutar te tienes que poner Key Performance Indicators y esto es lo que hace a través de estas medidas.
Fuentes renovables. Evidentemente Sí. son objetivos sumamente retadores, pero bueno, Absoluto, son absoluto. sumamente retadores, pero tienen el nivel alto de reto como el nivel alto de riesgo en el que estamos, como decíamos en un inicio. Con lo Absolutamente. no queda duda que hay mucho trabajo por delante, que están involucrados, como decíamos antes, organizaciones grandes, medianas y grandes, medianas y pequeñas, y que estamos involucrados como ciudadanos en aquello que podamos aportar a la hora de hacer nuestras elecciones de compra y de consumo, para poder efectivamente también colaborar a hacer concretas todas estas medidas. Exactamente. Sobre la hora, entonces... Perdón. No, tranquila, me gustaría si hay un mensaje final o una idea con la que te gustaría cerrar, porque claro, hay mucho por descubrir, hay mucho que se está haciendo en los 3 niveles, internacional, comunidad europea y local, así que te escuchamos con esa idea, resumen que te gustaría dejarnos para el día de hoy. La idea resumen es para mí que el reto está para la empresa en este momento. Es decir, todo tipo de empresa tiene que empezar este proceso de descarbonización ya. Primero porque es una obligación legal. Multinacionales y grandes empresas ya estaban en este proceso desde hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Lo único que ahora las tienen que integrar más en sus estrategias corporativas, es decir, porque las tienen que convertir en una forma de negocio. ¿Vale? Entonces ya bueno, ese trabajo ya lo llevaban haciendo desde hacía muchísimos años. Para mí el gran reto es cómo la pyme ¿no? llega a esta descarbonización y tiene para mí 2 obstáculos absolutos, ¿no? Uno de ellos es primero la desinformación. Es decir, creemos que todavía nosotros no tenemos que tener ninguna actividad, digamos, de descarbonización cuando ya nos la exigen desde un punto de vista hasta de nuestros extractos financieros. ¿Vale? Es decir, cuando vaya una pyme a pedir un crédito a un banco para su negocio, lo que le van a preguntar es sus extractos financieros, a ver, enséñemelos. ¿Usted invierte en sostenibilidad? Enséñemelo. ¿Vale? Porque las entidades financieras, por la normativa de taxonomía, van a estar obligadas para ello. ¿Vale? Entonces, para mí, la pyme es el gran, por así decir, al que hay que ayudarle a impulsar esta gran descarbonización, ¿no? Y ese es donde encuentro que está el mayor reto, porque en el fondo España es un país de pymes. ¿Vale? Entonces, ese es el gran reto para mí, digamos, de transformación. Primero está el desconocimiento. Y luego está la financiación, necesitan financiación y para eso se han aprobado los fondos Next Generation, que le llegan a España más de 140.000 millones de euros, que van a ser utilizados como préstamos o como ayudas directas para este proceso, entre otras cosas, de descarbonización que tienen las empresas. Es el momento ahora de pedir esos fondos pues, para hacer este cambio. Y me gustaría dejar ese mensaje, ya que hemos tenido que correr un poquito al final. Sí, no, sí, es que es apasionante, es que hay mucho por saber, hay mucho por descubrir y enterarnos, hay mucho en riesgo, pero también hay mucho por colaborar y por trabajar en esta gran ambición de reducir las emisiones y de permitirle a la Tierra sudar. Me encantó tu Efectivamente, que podamos sudar y dejar que podamos sudar futuro, todos. y apagar ese fuego de la casa, como dice Greta, y Exacto. llevar el liderazgo de este cambio a todos los niveles, ¿no? Y a todo tipo de organizaciones. Así que muchísimas gracias porque nos has abierto muchísimo los ojos de dónde estamos, qué es lo que está pasando. Efectivamente hay un riesgo enorme desde el punto de vista natural, pero también hay mucho que se está haciendo desde el punto de vista legislativo, absolutamente, financiero. Hay mucho dinero que se está poniendo sobre la mesa para que investiguemos, para que colaboremos y para que empecemos a cambiar nuestra manera de vivir. Como decías al principio, que hay que cambiarlo todo. Y bueno, y al final innovar, ¿no? Y de esto se trata la vida, de innovar, de crecer, de cambiar y de ir afrontando retos y mejorar. Así que te agradezco muchísimo por tu generosidad, Natalia, tanto por tu tiempo como por todos los conocimientos que has compartido hoy y esta presentación maravillosa que has preparado, resumiendo tanta información valiosa, así que te agradezco muchísimo. Hemos estado pendientes también de preguntas, pero claro, como lo ibas explicando tan claramente, no tenemos preguntas puntuales. Si hay alguien que quiere preguntar algo en este último minutito, aprovechamos, pero bueno, como nos hemos pasado también 7 minutos, queremos ser respetuosos con el tiempo y la tarde de todo el mundo.
Así que bueno, vemos que en principio ¿no? Dicen que súper relevante el tema y muy interesante, y la verdad que daba para dos partes, así que podemos el año que viene, inicios de año, hacer una parte 2 y hablar más de qué es lo que está pasando en España y cómo nos estamos moviendo con todas estas legislaciones y financiaciones europeas que están llegando. Absolutamente, hay mucho dinero para este proceso de descarbonización y hay que utilizarlo. Y hay que utilizarlo, por supuesto, por supuesto. Muy bien resumido y presentado. Te están felicitando aquí por el contenido, que efectivamente ha sido brillante. brillante. Y teníamos una más que era la situación en España también, pero que es la última, que estaría ahí, o sea, que la podéis revisar un poco y ver todas las oportunidades que tenemos respecto a esta, que sería esta de aquí. Pero no nos da tiempo a hablar, pero bueno, está muy relacionado con estos fondos europeos que vienen un poco para ayudarnos a ese cambio en la descarbonización, entre otras cuestiones. Efectivamente, efectivamente. Para España también hay fondos y por supuesto tiene que haber proyectos que estén a la altura, ¿no? Para poder utilizar esos fondos y iniciar el I+D en todas las empresas y las pymes, como decías, que es un punto también de visibilidad que nos estás dando, ¿no? Las pymes tienen que también poder ser transparentes y tener los recursos para cambiar su modelo de negocio. Su cadena de valor, la cadena de valor. Muchísimas gracias, Natalia, por todo tu conocimiento, tu experiencia y tu tiempo. Y gracias a todas las participantes y nos vemos pronto en la siguiente conversación.